El 19 de abril de 2019, Louise y David Turpin fueron condenados a cadena perpetua acusados de cometer crímenes desgarradores en contra de sus 12 hijos. Elizabeth Flores, hermana de Louise, narra lo que sucedió. No saben lo que es levantarse cada día sabiendo que tu hermana hizo semejante cosa. Me llaman la hermana de Louise Turpin. Ya no tengo un nombre. Así me siento. Pero no me conocen. La casa del terror. Así es como describen algunas personas a la residencia Turpin. Estoy enojada. Y me dan pena los niños. Se podrían haber prevenido cosas si hubiera hablado hace mucho tiempo. Solo me quedaba sentada y aprendía los salmos. ¿Quién creería que alguien podría hacer una maldad así? Y es tiempo de contar mi versión de la historia. Estos son mi papá, mi mamá, Luis y yo. Yo era la más pequeña. Éramos 2 hermanas. Ellos nos llevaban a la iglesia y nos criaron teniendo fe en el Señor y en Cristo. Parecíamos la familia perfecta, pero pasaron muchas cosas en esa casa y vuelven los recuerdos. Mi papá siempre fue bueno con mi mamá, nunca la golpeó, pero ellos discutían mucho. Cuando mis padres peleaban me asustaba. Empezaba a llorar y Luis me decía que me tapara los oídos y los ojos para no verlos ni escucharlos. Muchas veces se pasaba la noche sosteniéndome la mano para que durmiera. Me daba la mano y yo de pequeña me sentía segura con ella. Era mi mejor amiga y pensaba que solo ella me apoyaba. Pero pasó algo. Todo cambió. Para cuando arrestaron a mi hermana, su mirada y su expresión daban miedo, parecía malvada. ¿Qué salió mal? ¿Cómo pasó a ser esa persona? Esta fotografía, estas fotos me estremecen. Son mis abuelos, los padres de mi mamá. Mamá, papá. Así les decíamos. Él acá está sonriendo como si nos adorara. Pero nosotras sabíamos la verdad. De pequeña quería una bicicleta. Y cuando festejamos mi cumpleaños en casa, mis abuelos me trajeron un obsequio muy grande. Era mi bicicleta. Estaba muy emocionada. Era uno de los mejores días de mi vida. Pero terminó siendo una pesadilla. Mi abuelo no me permitió olvidar que era una bicicleta y que él me la dio. Más tarde ese día tuve que pagar el precio. Me llevó a la habitación del fondo. Me senté en la silla y apagó las luces. Luego me decía, no le cuentes a nadie. Recuerdo que le conté a Luis. Ella me dijo que él había abusado de ella. Siempre. Ella empezó a protegerme mucho más. A veces cuando mi abuelo se me acercaba, ella se ponía delante y le decía, yo te acompaño. Ella se dejaba usar para que él no abusara de mí. Entendí que ella estaba sacrificándose. Lo hacía por mí. Y ese pensamiento no salió de mi mente jamás. Nunca se lo conté a nadie. A él nunca lo acusaron de menores y murió el año pasado a los 95 años. Cuando pienso en Luis, me pregunto si eso no la enloqueció, si por eso ella hizo las cosas que hizo. Esta foto es de 4 meses antes de que ella empezara a salir con David. Sigue pareciéndome muy joven, parece una bebé. David tenía 6 años y medio más que Luis. Muchos en el pueblo pensaban que la familia Turpin era un regalo de Dios, que eran los más cristianos de los cristianos.
Yo creo que Luis lo adoraba porque buscaba una salida. Un día Luis me llamó a la habitación para contarme algo. Me dijo, ven, tengo que contarte un secreto. Estaba emocionada. Siempre me sentía así cuando me contaba un secreto. Me hacía sentir grande. Y me dijo, ¿te gustaría que me case, verme casada con David, teniendo un bebé? Podrías venir algunas noches y te dejaría sostener al bebé. Me preguntó cosas del estilo mientras empacaba su mochila y me repetía, no se lo cuentes a nadie, te lo pido, no le digas nada a nadie, no digas que estuve empacando porque es nuestro secreto. Luis tenía tan solo 16 cuando me contó eso. Pero no pensaba que estuviera empacando porque se iba a ir. No pensaba eso. Pero al otro día, Luis no apareció, no tomó el autobús con nosotros. Ahí me di cuenta, pensé, oh, por favor. Ella se fue con David. Esta foto la tomaron al final de la boda. La policía encontró a Luis y a David en Texas. Cuando Luis volvió a casa, enseguida exigió que la dejaran casarse. Como papá pensaba que seguirían intentando fugarse, sintió que lo mejor era darle su bendición. Entonces Luis se casó a los 16 y creo que David tenía 23. Recuerdo todo lo que sentí ese día. Sentí que estaba perdiendo a mi mejor amiga, a mi hermana y mi protectora. La perdía. Mis padres se divorciaron 6 meses después de que Luis se fue y mi papá se fue de casa. Ahí mi abuelo abusivo se concentró más en mí, ya no tenía quien me protegiera. Aquí Luis está embarazada del primero. Luis siempre decía que cuando fuera grande iba a tener 12 hijos y enseguida tuvo 4. Para entonces, yo ya estaba en la universidad y estaba organizando el receso de verano. Yo no quería volver a mi casa y creía que ella tenía una linda vida. Entonces le pregunté, ¿puedo pasar el verano contigo para no tener que ir a casa? Y fue así de simple. Así es como todo empezó. Sabía que pasaba algo terrible. La persona que antes me protegía ahora permite que me pasen cosas malas. Este es el día que me estaba yendo a pasar el verano a la casa de Luis y David. Cuando pasé el verano con ella, todo cambió para mí. A las 24 horas de esta foto, me di cuenta de que en realidad no quería estar cerca de alguien como Luis. Subimos al auto para regresar a Texas, se detuvieron en el casino y quisieron que cuidara a los niños en el auto mientras se iban. Me pareció muy raro, porque cuando era pequeña, David y Luis pensaban que te ibas al infierno si entrabas al casino. Incluso le pregunté, ¿esto no es una broma? Dijo que ya no iba a la iglesia y que ella había cambiado mucho. Todo se volvió más oscuro. Me daba miedo abrir la puerta. Pensé, rayos, ellos están tardando demasiado. Me fijé que las puertas estuvieran trabadas y me quedé dormida. Cuando por fin regresaron era de día. Le dije, me dejaste en el auto toda la noche con los niños y se rió. Estaba molesta, pero no lo demostré. Estaba cerca de Texas. No podía ir a otro lugar y no tenía ganas de discutir ni de pelear, pero todo me pareció muy confuso. Era alguien completamente diferente a la que conocía. Y dije, oh, por favor, ¿en qué me metí? Cuando entré, vi que estaba todo desordenado. Había papeles por el piso, platos en el fregadero. Recuerdo que pensé, wow, qué horrible. Le dije, Luis, ¿y si limpiamos? Y eso hicimos. Ordenamos la casa por unos días. Mientras limpiábamos, empecé a notar que ahí pasaban cosas raras. No llegué a conocer a ninguno de mis sobrinos porque ella los mantenía aislados, vivían en sus habitaciones. La bebé estaba sola todo el día. Nadie la cargaba, abrazaba, jugaba con ella, ni le mostraba amor, y cuando yo quería cargarla decía no. Me dijo que era porque no quería que mis creencias se les pegaran a ellos, las creencias con las que nos criaron en Dios y eso. Le dije, no les hablaré a tus hijos de Dios, pero desde entonces me metí en mis asuntos y me decía a mí misma cosas como, yo no soy madre,
no tengo derecho a decirle nada. Eso es lo que pensaba yo. Es por eso que no me metía. Louis, David y yo nos sentábamos a comer. Los niños estaban en sus habitaciones y me parecía raro. Recuerdo que la primera vez que eso pasó dije, ¿no van a llamar a sus hijos y alimentarlos? Dijo, sí, en unos minutos los llamo. Como si no pasara nada. Me sentí mal. Para mí los niños son prioridad. Luego ella los llamaba de a uno para que vinieran. Primero a la más grande y la niña bajaba. Eso me parecía muy raro. No sabía cómo reaccionar. Luego la niña esperaba que le dieran permiso sin pedir. Esperaba que Louis le dijera que ya podía comer, que empezara. Nunca los vi haciendo nada sin pedir permiso. Nunca los oí hablar, ni siquiera la mayor. Era como si les prohibieran hablar. Recuerdo que le pregunté, ¿alguna vez hablan? Y dijo, sí, seguro que pronto te hablarán. Ellos controlaban todo. Cuando la niña terminaba, Louis nunca le preguntaba, ¿estás satisfecha? ¿Quieres más? Decía, ok, el plato está vacío, vuelve a subir. Y luego llamaba al próximo. En el fondo, sabía que pasaba algo terrible. Ellos estaban programados. Quise preguntarle por qué, pero ella me dijo, no cuestiones mi forma de crianza. Luego de una semana de convivir con Louis y David, ellos me explicaron las reglas. Me dijo, no te hagas amigos, no le digas a nadie dónde vives, no des mi dirección, ni pases mi teléfono, no pueden llamarte a casa y no salgas con nadie. No sé si tenía miedo de que dijera algo de la casa o acerca de las cosas que vi. Recuerdo que le pregunté por qué no podía decir dónde estábamos. ¿Cómo me iban a llamar? Dijo, tenemos una vida muy reservada y quiero que siga así. Pero también quería que trabajara. Me llevaba y me iba a buscar y me vigilaba muy de cerca. Me dijo que si no obedecía las reglas, habría consecuencias. Dijo, no tendrás dónde vivir. Tenía que respetar sus reglas. No tenía dónde ir. David comenzó a observarme y a decir cosas muy sucias, cosas desagradables que él no debería decirle a su cuñada. Entré en la ducha antes de ir a trabajar y oí que había entrado alguien y grité que estaba en la ducha. Y la puerta se abrió. Louis y David entraron. Me hacían preguntas personales sobre mi cuerpo y yo no les respondí. Luego hacía comentarios de lo buena que sería en la cama. Decía, las pelirrojas son salvajes. Me incomodaban mucho. Louis lo apoyaba y ella decía, sí, seguro es buena en la cama, y yo me ponía mal y lloraba. Él se reía. Era una risa malvada y peor era la de ella. Jamás la olvidaré. Era una risa malvada. Volví a mi infancia, a recordar a mi abuelo. Me hicieron sentir abusada otra vez, pero de otro modo. Me sentí traicionada. La persona que antes me protegía ahora permite que me pasen cosas malas. No podía irme antes de que terminara el verano, así que pensé que tendría que esperar. Cuando hablaba con mis padres por teléfono, no me dejaban hacerlo en privado. Louis siempre se sentaba a mi lado. Mis padres esperaban que volviera a la universidad y Louis me lo hacía imposible. No me llevaba a ningún lado y yo era joven. No tenía forma de comprarme un boleto. Me decía que yo no necesitaba ir a casa, que esa era mi casa, y se reía y decía, te quedarás conmigo.
Les dije a mis padres que no podía irme y que me tomaría otro semestre. Me sentía en prisión, como si no tuviera escapatoria, estaba atrapada. Cuando llegó el momento de volver a estudiar, no quisieron que me fuera. Me mantenían como su prisionera. Pero en el trabajo conocí a Jonathan y empezamos a salir. Luis me vio con él porque estaba en el estacionamiento espiándome. No sé cuántas veces lo habrá hecho. Estaba furiosa y me gritaba. Me sacó las llaves y dijo que no me daría mis cosas. Estaba sola. Eso me dolió. Me asombró que llegara a eso. ¿Solo porque con 19 años tenía novio? Jonathan le contó eso a sus padres. Fuimos a su casa y 9 meses después nos casamos y me mudé a unas 14 horas de ahí y regresé a la universidad. Estaba aliviada por haber salido de ahí y no pensé en los niños, no pensé que los dejé dentro de ese ambiente. Ella tenía 4 cuando me fui de la casa. Era joven y no pensé en nada de eso. Los extrañé más adelante y me acordé de ellos. Oré por ellos y me preocupé luego. Pero entonces no pensé que Luis pudiera hacerles lo que ella les hizo a los hijos. Solo pensé, tengo que irme de aquí. Y ahí comencé a distanciarme de todos. Pasé mucho tiempo sin hablar con Luis. Pasaron años. Cuando yo tuve hijos, ella me contactó. Teníamos nuestros problemas, pero en ocasiones hablábamos y la vi algunas veces. Pero no era la relación que teníamos antes. Un día, después de 14 años, vino a verme y hablamos. Para entonces ella tenía 12 hijos. Los niños eran muy callados y esperaban que les dieran permiso para hablarme como cuando estaba en su casa. Recuerdo que estaban muy delgados, especialmente la hija mayor. Confronté a Luis porque los hijos estaban delgados y le restó importancia. Dijo que era hereditario y que llevaban el ser flacos en la sangre. Y no hablé más del tema. Por cierto, saqué a los niños de la escuela. Cuando me dijo que les enseñaría a ella en la casa, discutimos. Debes ser disciplinada y también responsable. Las necesidades de tus hijos deben ser prioridad. Luis ya había investigado qué estados confirmaban que estuviera todo bien o si podían ver las tareas. En algunos estados pueden enseñar en sus casas sin que nadie los controle o que vayan a ver cómo están los niños. Ahora que soy más grande, en retrospectiva, veo que ella no quería que llamaran a la policía y se iba a asegurar de irse a un lugar que no la controlara. Ahora eso me atormenta. Pasé mucho tiempo sintiendo culpa por no haber hecho nada, pero no entendía lo grave que era. No sabía que el problema era tan terrible y que debía llamar a las autoridades. Estos son ellos, con sus 12 hijos, con los más grandes. Me llegaban fotos como esta. Ella enviaba fotos y videos de ellos, Disneylandia, y subía muchas cosas a Facebook para que pareciera que la pasaban muy bien. Pensé que estaban felices y bien alimentados. Pensé que todo mejoró con los años. Cuando hablaba con Luis, le preguntaba por los niños y le decía que quería hablar con ellos, pero ella casi nunca me dejaba. En esos años siempre tenía alguna excusa para que no les hable. O estaban en la cama, jugando, comiendo, o les estaba dando clase. Nunca estaban disponibles. Eso me parecía raro. No me creía las excusas. Sabía que no podían estar ocupados todo el tiempo. Eso lo sabía. No soy estúpida. Pero nunca pensé que usarían de ellos. Pensé que era otra forma de lastimarnos a nosotros, otra forma de controlar la situación. Yo pensé que no quería que hablaran con su familia por algún motivo. Pero mi sobrina mayor me llamó por Skype un día. Para ese momento tenía más de 20 años.
pero parecía una niña de 14. No pensé que estuviera desnutrida, solo pensé que era de contextura pequeña nada más. Tenía las manos detrás de la espalda y se mecía adelante y atrás. Y noté que Louise estaba parada cerca de ella. Se notaba que tenía miedo de contestar preguntas. Eso fue muy raro. Recuerdo que estaba acostada en la cama junto a mi esposo mirando televisión y no era muy tarde. Alguien en Facebook, un amigo, me preguntó, Louise Turpin es tu hermana, y antes de que yo pudiera preguntar por qué, fui a mi sección de noticias y alguien que ni siquiera conocía, que no era mi amigo, subió un artículo de 13 niños de hambre, golpeados y encadenados. Pensé, es una broma enfermiza, y ahí todo comenzó. Me llegaron todo tipo de mensajes en Facebook preguntándome si era mi hermana. Más temprano ese día, me estuvieron llamando de un número de California que no pude reconocer. Me dejaron un mensaje de voz, pero no lo oí enseguida. Pensé que era un vendedor o algo así. Luego pensé, debería escuchar ese mensaje de voz. Era una mujer que decía, soy de la prisión del condado de Riverside y llamo por su hermano. Llamé al número de la prisión y cuando me dijeron lo que había pasado, la mujer dijo, le avisaría a la familia porque es noticia nacional. El domingo 14 de enero del 2018, antes de las 6 de la mañana, una joven de 17 llamó a emergencias desde un teléfono móvil desactivado y denunció que retenían a los hermanos en contra de su voluntad. Los encadenaba, los y los hacía pasar hambre. Una de mis sobrinas salió y se escapó por la ventana de la habitación cuando Louise y David se fueron a dormir y corrió a la carretera con un teléfono desactivado que tenía en la casa con el que llamó a emergencias. Según los informes, hace 2 años que planeaban escapar. La adolescente se llevó a uno de los hermanos con ella, pero el niño se asustó y volvió a la casa. Ni siquiera sabía cómo explicar dónde estaba, no sabía su dirección. La policía logró rastrearla y la encontraron, entonces volvió a la casa con la policía en el patrullero. Los investigadores llegaron y encontraron a los demás, que en total eran 13, hambrientos, malnutridos y algunos encadenados a las camas o encerrados. El oficial que fue a la casa habló conmigo y dijo que Louise y David estaban conmocionados porque llamaron cuando ellos dormían. Ni siquiera sabían del llamado a emergencias. Intentaron desencadenarlos antes de que los oficiales entraran a la casa, pero fallaron. Uno de los niños de 12 años pesa lo mismo que un niño de 7 años. La víctima, de 29 años, pesa 37 kilos. Y a ninguna de las víctimas las dejaban ducharse más de una vez al año. Hace más de 4 años que las víctimas no van a controles médicos y jamás fueron al dentista. La pareja tiene 12 cargos de tortura, 7 de abuso por parte de adulto responsable, 6 de abuso de menores y otros 12 de falsa prisión. Cuesta pensar que esos bebés que una vez sostuve y mecí tantas veces hasta que se durmieron, fueron tratados como animales. Esta foto es del archivo policial. Recuerdo pensar que se parecía a un asesino en serie. Mi mamá decía, es un Turpin. No va a conseguir a un muchacho de una familia mejor. No se parece a mi hermana. Así estaba cuando la vi en la televisión y recuerdo que me sentí muy mal cuando vi eso. Parece una mujer malvada aquí. Recuerdo que le pregunté a mi esposo, ¿cómo está sonriendo? Parece demente. Pensé, ¿esto puede ser posible? No puede ser que Louise hiciera eso. Es imposible. Tienen que haber exagerado. Recuerdo que quise ir a la casa para convencerme de que eso era real. Di la vuelta por la casa y miré por las ventanas.
Y, cuando miré por la ventana, quedé sin aliento, porque vi cosas. Pensé, por favor, Louise es malvada. Fue algo horrible, horrendo. Enseguida me di cuenta de que mi hermana cometió ese crimen. Yo quería ir a verla. Tenía que verla a los ojos y necesitaba preguntarle, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué pasó? ¿Qué salió mal? Recuerdo que estaba muy nerviosa. Hacía 2 años que no hablábamos. Ella dijo que lo sentía. Dijo, algo salió mal y desearía poder explicártelo, pero me dijeron que no puedo hablar. Me dijo que me quería, que siempre me quiso y que seguro me costaba entender la situación. Y era cierto. Nunca me dijo que no lo había hecho. Tampoco me dijo que lo hizo. Me dijo, no soy quien crees que soy. Lo interpreté como que ella lo hizo, pero que en la historia había mucho más que no sabía. Merecen perpetua. Es duro que lo diga yo que soy la hermana, pero me parece apropiado. Se merece todo lo que le pasó y mucho más. Espero que mis sobrinos logren tener una vida normal y puedan dejar todo esto atrás. Quiero que ellos sepan que siempre voy a estar. Y también que tienen familiares que se preocupan, que son queridos y que no todos somos como sus padres. En esta foto de nosotras, Luis me está abrazando. Yo tenía 1 año y medio. Se ve que me está abrazando como si fuera su bebé y me besa la mejilla. Fue el mejor momento de todos. ¿Por qué me protegió tanto a mí, pero no a sus propios hijos? Eso no lo entiendo. Pero igual quiero a Luis. Nada va a cambiar el hecho de que sigue siendo mi hermana, no importa lo que hizo. La gente no entiende cómo puedo decir que aún quiero a mi hermana ante las cámaras. Pero ellos ven a Luis hoy y solo conocen lo que hizo. Pero yo la conozco de toda la vida y sabía quién era antes. No sabemos cómo ella pudo cambiar tanto. De lo que más me arrepiento es de no haber reportado lo que vi cuando viví allí. Una jamás creería que alguien tan cercana sería capaz de hacer algo como eso, de ser tan malvada. Lo podría haber prevenido si hubiera hablado hace mucho tiempo.